Hoy les voy a exponer el pensamiento y la vida de Francis Bacon. Francis Bacon nació en Stan, Londres, el 22 de enero de 1561 y murió en Highgate el 9 de abril de 1626. Se le considera uno de los pensadores ingleses más influyentes, pionero de la ciencia y el padre del empirismo filosófico y científico. Además, realizó grandes aportaciones a tres campos destacados de la literatura, la política y la filosofía. Sus padres eran Nicholas Bacon y Annie Cook Bacon, quienes fueron dos figuras de renombre en la época, pues Sir Nicholas Bacon era un alto magistrado en el gobierno de la reina Isabel I, y Annie Cook Bacon era una mujer erudita muy ilustrada y culta, realizando grandes aportaciones a la literatura religiosa inglesa. La educación que recibió Bacon fue bastante puritana y fue sobre todo su madre quien le inculcó estos valores durante sus primeros años de vida. A nivel político, Bacon recibió el título de caballero y se ganó el derecho a portar el sello de la corona después de que su padre muriera. De hecho, Bacon fue el primer barón Verulam y el primer vizconde de St. Albans y el canciller de Inglaterra. Este último es un cargo político de alto rango. Oficios. Bacon fue un filósofo, orador, abogado, escritor y político inglés del siglo XVII. Inicios en la filosofía. En aquella época, la ciencia se basaba mucho en la filosofía o ideas de Aristóteles y la Grecia antigua. Francis Bacon se interesó especialmente por las ideas aristotélicas y por ello empezó a estudiar los principios científicos basándose en este filósofo, concretamente en su metodología. Pensamiento. ¿En qué se basaba la metodología aristotélica? En que la verdad científica se hallaría si diversos hombres con inteligencia se reunieran para debatir y discutir acerca de un tema en concreto, durante un periodo de tiempo considerable para llegar a consensos basados en lo observado. Sin embargo, con la experiencia, Bacon acabaría cuestionando dicha metodología y se centraría en encontrar evidencias reales que demostraran la verdad científica. Francis Bacon investigó cómo reformular las técnicas del estudio científico porque veía errores en ellas. Según Bacon, el conocimiento se sustenta en los sentidos, es decir, nace a partir de ellos. Por otro lado, este autor considera que el objeto de investigación debe basarse en descubrir su naturaleza y sus fenómenos asociados. La lógica en uso es más propia para conservar y perpetuar los errores que se dan en las nociones vulgares que para descubrir la verdad, de modo que es más perjudicial que útil. Bacon. Método empírico. Este método se ocupa de los hechos, es decir, se vale de la verificación empírica, por lo que no pone a prueba las hipótesis mediante el mero sentido común o el dogmatismo filosófico religioso, sino mediante una cuidadosa contrastación por medio de la percepción. Bacon trató de reformar el saber, es decir, reorganizar el método de estudio científico, y lo clasificó en función de la mente, memoria, razón o imaginación. Se da cuenta de que el razonamiento deductivo resalta a expensas del razonamiento inductivo, por lo que insiste en que los científicos deben ser ante todo escépticos y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la observación y las experiencias sensibles. Con esto hace referencia al uso del empirismo, donde realiza una crítica extensa al método aristotélico, ya que consideraba que la verdad solo puede alcanzarse mediante la experiencia y el razonamiento inductivo. Teorías de ídolos. Bacon asigna el nombre de ídolos a aquellos obstáculos que evitan el hacer ciencia verdadera, es decir, evitan el progreso
y son prejuicios que se establecen en el espíritu humano. Estos ídolos son falsas adoraciones del conocimiento que llegan a hombres por diferentes vías, y él los separó en 4. El primero, los ídolos de la tribu. Estos son prejuicios que controlan a los hombres de acuerdo a un fin en conjunto, nunca una opinión personal. Los ídolos de la tribu subsisten en esos seres humanos que solo se guían por sus sentidos. El segundo son los ídolos de la caverna. Estos son prejuicios individuales y se forman al tiempo en el que el hombre va creciendo. Las experiencias, sensaciones, son causantes de estos ídolos que hacen que el hombre distorsione a su propia perspectiva las expresiones de la naturaleza hacia sus sentidos. El tercero son los ídolos del foro. Estos son un problema propio del lenguaje. Los hombres muchas veces no tienen el control sobre sus palabras. Las ideas que de ellos proceden se van deformando y al momento de intercambiar el mensaje con otros seres humanos, la idea se ha vuelto otra completamente distinta. Y por último, los ídolos del teatro. Para este Bacon hace una dura crítica hacia la metafísica y a la religión, a la filosofía para su época en general, que basan sus sistemas o sus creencias en la fe y en malos métodos de demostración, pues para él lo real es lo que se puede demostrar en base a hechos científicamente probados. Lo demás son mundos inventados, fábulas y mitos, supersticiones y nada de fundamentos. Por último tenemos la bibliografía y la actividad, que es una actividad en Kahoot. Aquí tenemos el pin del juego y el link. Eso es todo, espero les haya gustado.